Muy buenos días. Como siempre, su servidor Roberto Franco les da la más cordial bienvenida. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí. El día de hoy estaremos trabajando con el taller para conocer la Declaración Anual de Personas Morales. Es un momento en que tenemos que realizar este trabajo y para ello contamos con la presencia del contador público certificado Julio César Gómez. Él, para darles una idea, él es egresado de la Ibero, de la Salle, perdón, siempre ando cambiando de escuela. Es de la Salle, certificado por el Colegio de Contadores y también tiene una maestría es especialista fiscal, esto es de la Universidad Panamericana. Él además ha estado en despachos de contabilidad importantes y es socio de uno en este momento, además de que es catedrático en la bancaria comercial. Por eso tiene la experiencia suficiente para manejarnos el tema. También les mando un saludo a los contadores que nos están viendo por internet, aproximadamente unos 4,000. Entonces les enviamos hasta allá un saludo también. Por otro lado, también les quiero comentar que siempre es importante contar con su participación, pero para ello les pido de favor, pero sí es un favor muy especial. Cuando tengan una duda, háganos una señal para acercarles un micrófono y todos podamos participar de ella. Entonces los dejo en compañía del contador Julio César Gómez. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? El tráfico complicadísimo, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Mi nombre es Julio César Gómez, muchos de ustedes a lo mejor ya me conocen, otros no. Vamos a participar juntos en este curso de declaración anual para el ejercicio de 2015 y lo primero que vamos a hacer es saludarnos para que también nos relajemos tantito ahorita que venimos todos estresados del tráfico. Vamos a saludarnos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a caminar un poquito para que se saluden entre ustedes, por favor. 2 minutos para saludarnos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver este curso de declaración anual, que estamos en una fecha adecuada para preparar nuestra declaración anual. ¿Cuántos de nosotros ya empezamos a trabajar con nuestra declaración anual? Ok, ya bastantes están trabajando en la declaración anual. Correcto. Vamos a trabajar con una declaración anual que de alguna forma ya conocemos desde el ejercicio de 2014, porque ya veníamos con una declaración en línea. Ahora para el ejercicio de 2015 se incorporan básicamente, son como 7 renglones adicionales a lo que ya conocemos. De acuerdo, sabemos que podemos trabajar en línea o fuera de línea, es un problema luego cuando se lleva a atorar la plataforma, en fin, esas son cosas de forma que tenemos que hacerlo de manera preventiva para que no el último día, porque nos encantan las emociones fuertes y siempre estar el último día de la declaración anual tratando de armar la depreciación, tratando de armar el ajuste anual por inflación, en fin, considero que esto se tiene que ir previendo, se tiene que ir haciendo poco a poco. Recordemos que la declaración anual te guarda, o el sistema para la declaración anual te guarda la información por un periodo de 1 mes. Entonces los que empezaron, ahí ya está algunos datos, algunas cifras y vamos a ir trabajando para que se pueda enviar en tiempo y forma, ¿correcto? Ahora, esto es importante. La declaración anual que nosotros hacemos, la realidad es que tenemos mucha responsabilidad en su elaboración, porque de alguna forma las autoridades fiscales lo que ven al final del día son las cifras que nosotros apuntamos. Y si no ponemos las cifras bien, de inmediato, ¿qué sucede? Nos van a requerir. Si la cifra de sueldos y salarios como deducción no coincide con lo que efectivamente nosotros manifestamos en un DIM, o sea en una declaración informativa, seguramente nos van a requerir. Entonces todo ese tipo de situaciones tenemos que tener mucho cuidado, siempre verificando que todo cheque, que todo vaya ligando, que todo, de alguna forma sea amigable para la autoridad de entender muchas situaciones. Recordemos que ellos ya tienen muchísima tecnología en lo que nosotros ya estamos haciendo ahorita o preparándonos para la declaración anual. Ellos, ¿para qué se están preparando? Para revisar la declaración anual y están poniendo a mucha gente, a muchos ayudantes, los están entrenando para que tengan la capacidad suficiente para revisarnos nuestras declaraciones anuales. De ahí la importancia que nosotros tenemos. Entonces, vamos a trabajar en esto, vamos a ir poco a poco
Vamos a ver cosas de fondo, vamos a ver cosas de forma, vamos a ver por supuesto el formato de la declaración anual, que para tales efectos lo que hemos hecho en esta ocasión es diseñar un papel de trabajo maestro, un papel de trabajo global, para que podamos en principio hacer una carga de todas las cifras y de todos los datos que necesitamos para el anual. Eso ya lo tienen ustedes en su disco. Ahorita vamos a repasar cuál es el contenido de su material. La recomendación siempre es, por favor, carguen esa carga batch que tienen en su material, utilícenla, es muy útil. ¿Por qué? Los datos que se presentan en ese formato son exactamente una réplica de lo que tiene la declaración anual. Es decir, si nosotros en Excel hacemos esa carga batch, porque el formato que les estamos proporcionando ya viene con fórmulas, ya viene de alguna manera preparado y revisado, no nada más por mí, sino por mucha gente en el Colegio de Contadores, donde lo hemos tratado de ir puliendo año con año y por supuesto incorporando algunas cosas que se van adicionando año con año, ¿correcto? Entonces la sugerencia es, utilícenlo por favor. Ahorita les voy a enseñar cuál es el formato. Primero me gustaría que revisáramos su material. Lo primero que debe aparecer en su material es un índice. ¿Tienen el índice? Perfecto. Si ustedes van ahí, en ese índice, la intención es que esto sea un verdadero material, una verdadera consulta, un material de consulta para ustedes. Buscamos el tema en específico y nos vamos a la página y ahí nos va a dar un poquito de referencia acerca de lo que estamos buscando. Entonces creo que va a ser muy útil para ustedes. Después viene todas las presentaciones en PowerPoint seguramente, ¿verdad? Vamos a pasear por todas esas láminas hasta donde está la despedida. Después de eso que viene, una impresión de un casito práctico que vamos a hacer, pero seguramente se los entregaron sin resolver, porque si lo ponemos resuelto ya perdemos o vamos, ya lo que deseamos de este curso es que ustedes practiquen, como el título lo dice, es un taller de declaración anual. Vamos a ver teoría, pero también vamos a ver la práctica, y es ahí donde nos vamos a encontrar con una problemática, y como lo vamos a encontrar en la vida real, ¿correcto? Entonces, ya que paseamos por el material, el PowerPoint, lo que debe seguir es un caso práctico sin resolver. Y después de ese caso práctico sin resolver, debe de venir una especie como de impresión de la carga batch que les menciono, y todo aparece absolutamente en cero, porque esa simplemente es la impresión del formato que ahorita vamos a platicar. Más adelante debemos de tener los papeles de trabajo de la depreciación fiscal que vamos a utilizar aquí. ¿Sí va apareciendo todos esos datos? Ok, entonces el caso práctico, ¿lo tienen resuelto o no? A ver, déjame ver, ok, está sin resolver, perfecto. Y hasta el último, seguramente les pusieron unos anexos, donde básicamente estos anexos son de algunos temas importantes o que en el momento que hagamos nuestra declaración anual pueden ser muy útiles. Básicamente es ajuste anual por inflación, todos los lineamientos de deducción de inversiones, también vienen los lineamientos de cuentas incobrables, y hasta la última hoja vienen los INPCs que van a ser de su utilidad. Entonces, esta es la estructura en términos generales del material. Vamos a trabajar en él. Lo primero que me gustaría mostrarles es este archivo o esta carga batch que vamos a utilizar. Se las voy a mostrar. Y que en su material o en su CD es el archivo limpio o el templete de la declaración anual. Este formato, observen, viene por pestañas y vamos a ir repasando para que ustedes conozcan qué es lo que viene. En principio, en esta parte, si nosotros únicamente vamos a modificar los campos que se encuentran en azul, las partes que están en negro
no se pueden modificar, están protegidas. La clave de protección se las voy a dar para que la anoten, es alto, no me acuerdo si es en mayúscula o minúscula, pero esa es la clave de protección. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto? Con la finalidad de que no se modifiquen los renglones que se encuentran en negro. Repito, ¿por qué? Porque es una réplica de lo que ya viene en la declaración anual. Si logramos hacer una buena carga de este archivo, seguramente vamos a hacer una buena declaración anual. El archivo viene preparado para detectar deficiencias en la provisión de ICR, la provisión de la PTU, las deducciones que se reflejan en unos campos que están en la segunda pestaña que se llama cifras generales respecto a los cargos a resultados. Vamos a poder identificar diferencias. En fin, el archivo la verdad es que está muy bueno, lo recomendamos que lo utilicen. Vamos a ver cómo se integra. La primera parte es el estado de resultados, obsérvenlo. Ventas, costo de ventas, hasta llegar a una utilidad. Hasta aquí está el estado de resultados. Inclusive viene dice ok, provisión, o sea, va verificando que efectivamente la provisión estuvo bien creada. Después dice conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. Dice declaración normal. Y aquí aparece aquí aparece la conciliación conforme nosotros la vamos a ir alimentando. Y estos conceptos son idénticos a los que vienen en la declaración anual. Ahora, si seguimos en esta conciliación, después dice conciliación entre el resultado contable y la base para PTU. Recordemos que hay algunas diferencias entre la base de renta y entre la base de PTU, y también recordemos que se logró homogeneizar o homologar lo que es la base del impuesto sobre la renta y la base de la PTU. Sin embargo, hay algún cambio por ahí, por ejemplo, el caso de las deducciones de ingresos exentos, la deducción que nosotros tomamos para efectos de la PTU es deducible el 100%. Para efectos del impuesto sobre la renta tiene un castigo del 47% o en su caso del 53%. El archivo ya viene preparado para que pueda identificar esa parte, y aquí llegamos a si vamos bajando en el archivo, llegamos a la utilidad fiscal, pero para efectos de la PTU, y aquí te determina de manera automática la PTU y cuánto fue provisionado. Después te concilia los ingresos contables y PTU, y también te concilia las deducciones más adelante, conciliación de deducciones contables y para ICR, y más adelante podemos observar una conciliación entre los ingresos que están en el estado de resultados y la base del IVA. Esto es una prueba, de alguna forma, es una prueba de auditoría para lograr amarrar los datos o el total de los actos o actividades para efectos de IVA y cuál es la diferencia que tenemos con el impuesto sobre la renta. Recordemos que IVA va con base en flujos de efectivo. Entonces, ahí vienen algunas discrepancias y el archivo está preparado para poder reconocer todo esto. Después, la siguiente pestaña son los datos o las cifras generales que aparecen en la propia declaración anual. Hay que llenar estos datos que se encuentran en azul, y aquí nos va pidiendo los datos para PTU, cuánto se pagó, cuánto no se pagó del ejercicio inmediato anterior, y algunas cifras del ejercicio, tales como pérdidas fiscales, el saldo promedio de los créditos, saldo promedio de las deudas, el saldo de la CUFIN, el saldo de la CUCA, en fin, todos estos aquí hay que alimentarlo de tal forma que esto, al momento de que imprimamos, nosotros logremos imprimir esta parte, la carga sea mucho más sencilla. Después, en la siguiente pestaña, vienen los datos para efectos de la determinación del costo de ventas. Después, en esta pestaña es importante, porque aquí no hay que alimentar absolutamente nada, todo viene absolutamente protegido y viene con fórmulas, de tal manera que lo que hace es tomar los datos de la primera pestaña. Y esta conciliación, como está aquí, como la pueden observar en su pantalla, esta es la réplica idéntica a como viene la conciliación contable fiscal de la declaración anual en línea. Tenemos que cargar la primera pestaña, y en esta pestaña de manera automática se van a ir los datos, va a conciliar, por supuesto nosotros tenemos que alimentar la primera pestaña, y esto es la forma en que se va a agrupar. ¿En dónde? En nuestra declaración anual. Entonces, recomendación, cuando ya vayamos a llenar a la declaración anual, en específico la conciliación contable fiscal, simplemente vamos a imprimir esto. Por cierto, tiene una macro que si le ponemos control P,
te aparece, ya con que pongamos eso, ya viene justificado, les va a salir en una sola hoja, en fin, eso les va a ayudar bastante. Si seguimos en el templete, está el balance. Este balance inclusive nos permite identificar diferencias en su caso. Si le ponemos, vamos a poner ahorita una cifra muy rápida nada más para que ustedes vean cómo funciona. Le ponemos de efectivo y caja un monto de 100,000 pesos y lo que hace el archivo es verificar si efectivamente el activo coincide con o suma con el pasivo y el capital. Entonces aquí nos identifica una deficiencia de 100,000 pesos. Si logramos capturar esto de manera correcta y verificando que efectivamente todo vaya coincidiendo, nos va a ayudar. Este balance general viene idéntico a como viene la declaración anual. Después, en esta pestaña que dice ICR, aquí es prácticamente ya el resumen o te indica cuántos de ingresos acumulables, menos deducciones, te da la utilidad, restamos pérdidas, hasta llegar a un impuesto efectivamente causado. Únicamente hay que llenar los campos en azul, nada más. Entonces, creemos que este archivo es muy útil para ustedes. Ya les di la clave de protección. Cada una de las pestañas, si le ponemos control P, de manera automática ya viene justificada y eso también ayuda bastante. Muy bien, vamos a empezar con el material. Okay. El día de ayer estuve analizando mucho el formato y precisamente por ello traigo unas láminas adicionales que no están en su material, se las vamos a hacer llegar. Son básicamente 5 láminas, no más, que son estas que tenemos aquí enfrente. ¿Por qué las quise poner? Son algunas recomendaciones básicas o sugerencias para el llenado de la declaración anual. Vamos a verlas muy rápido. Repito, esto no lo tienen en su material, pero se los vamos a hacer llegar. ¿Por qué no lo tienen? Porque lo terminé el día de ayer. Vamos a verlos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Contar con internet de alta velocidad, eso es importantísimo porque siempre estamos ahí sufriendo con el tema de que se cae la red. Eso es importante porque si no vamos a estar perdiendo los datos y de veras se vuelve una situación muy caótica. Ahora, para efectos de la declaración anual, ¿qué vamos a utilizar? Recordemos que ya existe ahora un nuevo concepto que se llama e-firma. ¿La han escuchado? Por supuesto que sí. Que esto es prácticamente la fiel. Entonces, el dato que vamos a anotar ahí puede ser que el dato de la e-firma o la fiel está habilitado para que puedas utilizar cualquiera de las dos. Ahora, también está habilitado para que podamos utilizar la CIEC. Recomendación, utilicemos la e-firma, que es lo que ahorita se debe de utilizar. Ahora, tener preparados los estados financieros básicos, identificar partes relacionadas. ¿Por qué lo puse en mayúscula? El formato del templete de la declaración anual te exige que manifieste cuánto es con partes relacionadas y con partes no relacionadas. Si la contabilidad no tiene esta integración, desde ahí tenemos un problema grave porque al momento que estemos llenando el formato se va a empezar a complicar. Entonces, espero que su contabilidad esté diseñado de tal manera que identificamos las operaciones que tenemos con quiénes, con nuestras partes relacionadas. Otra cosa, recomendación, balanza de comprobación depurada y a nivel auxiliar. Aquí caemos en una situación controvertida. ¿En qué sentido? Recordemos, y como ustedes saben, que conforme a los nuevos lineamientos de declaración electrónica, conforme al artículo 38 del código, si no mal recuerdo, donde ya todos estamos obligados, a excepción de algunos, de enviar la contabilidad electrónica. ¿A partir de qué mes? A partir del mes de enero, y ya sufrimos en carne propia lo que es estar sufriendo ese día 3 para poder lograr el envío. Todos estuvimos sufriendo y que después nos regalaron una pequeña prórroga adicional, pero ¿a qué horas nos avisan? A las 11 de la noche. Eso no se vale, pero bueno, en fin, así es como funcionó.
Pero donde quiero llegar es que en esa contabilidad electrónica estamos de acuerdo que se manifiestan los saldos iniciales, es decir, los saldos finales del ejercicio ¿qué? 2015. Si no tenemos una contabilidad, o no tuvimos una contabilidad depurada para efectos del envío de la contabilidad electrónica, entonces tenemos una problemática. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que va a verificar son tus saldos, es lo que ellos conocen. Tú ya le estás proporcionando la contabilidad electrónica donde se reflejan los saldos iniciales de cuándo vienen, que son los finales del ejercicio de 2015. Ahora, recordemos que es posible enviar una especie de contabilidad electrónica complementaria. ¿Han escuchado este concepto? ¿De acuerdo? ¿Y cuántos días tenemos para presentarla posteriormente? Ahora sí que cuando hagamos la modificación en la balanza, o sea, nuestro mes 13, si hay una modificación, ¿cuántos días posteriores tendríamos para enviar esa contabilidad electrónica? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque la situación se va a presentar en que no va a empatar ese saldo inicial de la contabilidad de enero de 2016 con lo que realmente nosotros estamos cerrando para efectos de nuestra declaración anual. ¿Cuántos días tenemos para, después de que hagamos los ajustes en la contabilidad? ¿Qué han escuchado? ¿Sí? 10 días. 10 días posteriores, o lo dice, no recuerdo la regla miscelánea, pero lo dice la resolución miscelánea, que fue publicada el 23 de diciembre, donde te manifiesta cuántos días posteriores tienes cuando tú efectuaste una corrección en tu contabilidad, tú tienes un tiempo para poder enviarla posteriori. La recomendación es, si por alguna razón no coincidió, porque la verdad es que nos están pidiendo un casi imposible, esa es la realidad para los que atienden muchas contabilidades, tener la precisión y la certeza es muy complicado. Recordemos que conforme a las NIFs, la contabilidad no es una ciencia exacta, simplemente es el registro de operaciones para lograr la razonabilidad de los estados financieros y de esa manera tomar decisiones. Pero la autoridad ha avanzado tanto, nos está exigiendo, nos está apretando tanto, que ahora desean perfección. Y yo solamente conozco a una sola persona que es perfecta, que es Dios. Nosotros no, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para que nuestra contabilidad esté depurada. Sin embargo, hay cosas que no dependen de nosotros, en muchos sentidos, el sistema, el proveedor y que si la factura, que todo ese tipo de conceptos que a veces no están en nuestras manos, y para eso tenemos un filtro adicional que se llaman auditores. Esos auditores nos ayudan a filtrar precisamente que nuestra contabilidad se encuentre depurada y sugieren los ajustes en su caso. Ahora, no es la temporada de entrada de los auditores a la fecha en que nosotros enviamos la contabilidad electrónica. Ahorita empiezan a entrar porque ya hay una revisión de la declaración como tal. Muchas empresas ya la están trabajando o muchos despachos ya estamos elaborando la declaración anual. Entonces, el mensaje que quiero transmitirles es: no, si por alguna razón se modifican los saldos iniciales, por favor presenten la declaración o la contabilidad electrónica con los 10 días adicionales y de esa forma lograr empatar las cifras que nosotros tenemos en la declaración anual. Ahora, papeles de trabajo perfectamente elaborados. Estos archivos que les estamos proporcionando les van a ayudar muchísimo. Ahora, como contadores tenemos una problemática. ¿En qué sentido? Cuando hacemos la declaración anual, nos convertimos en realmente armadores de rompecabezas. Esa es una realidad. Cuando empezamos a hacer depreciación, hacemos un papel aislado. Cuando hacemos el ajuste anual por inflación, hacemos otro papel aislado. Vamos a hacer el análisis de la parte de si es deducible el 53% o el 47% y tenemos otro papel aislado. Recomendación: si vamos a utilizar, por supuesto, vamos a utilizar el Excel en un solo archivo. El templete que les estamos proporcionando es simplemente la réplica de la declaración anual.
pero no hace ajuste anual por inflación. Para tales efectos, yo tengo un archivo donde tenemos depreciación, tenemos CUFIN, tenemos CUCA, tenemos el ajuste anual por inflación en un solo archivo. Si desean, lo podemos compartir, pero recomendación, por favor, no utilicemos 1000 archivos para lograr la declaración anual. Un archivo maestro y otro de papeles de trabajo adicionales que son ajuste, CUCA, CUFIN, de depreciación básicamente y lo que es 47 y 53% de los ingresos exentos de los trabajadores. Por favor, no, es que de verdad se vuelve una situación caótica y eso nos afecta inclusive en nuestra salud, porque estamos el último día sufriendo de dónde carambas está el archivo, o quién lo tiene, o el del año pasado. De verdad se vuelve una odisea para encontrarlo. Utilicemos esos archivos maestros, esa es la recomendación. Comenzar a llenar la declaración anual con la información general y más sencilla. Hacer caso omiso de la indicación cantidad a pagar hasta en tanto no se concluya el llenado de la declaración. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones somos muy ansiosos, ya capturamos todo y de inmediato vamos a ver el impuesto, a ver si llegamos. Y resulta que no llegamos, y eso que nos causa un tipo como de depresión en el momento. Dices, ya no me cuadró. Vamos a esperarnos. Primero, capturemos, imprimamos, por favor, y cotejemos dejando evidencia suficiente y competente para que cualquier persona lo entienda. Recordemos que los papeles de trabajo se deben entender por sí solos, deben de hablar casi solitos, inclusive aunque no seas contador, o que un ejecutivo o un empresario, aunque no tenga la capacidad técnica que nosotros tenemos, bueno, le logre ser de alguna forma entendible. Entonces ahí está otra recomendación, no sean ansiosos, capturen y hasta el final cotejen, por supuesto, y ya después vamos a ver el impuesto a pagar, porque si no vamos a caer en una situación de depresión. Y si caímos en una situación de depresión y es viernes, son las 8 de la noche, ¿qué hacemos? Nos vamos a una cantina y eso no está padre. Guardar la información capturada con regularidad, por favor. Si no mal recuerdo, el sistema en línea cada 17 minutos, 20 minutos, te dice que si deseas guardar, estemos guardando, si no podemos perder información que ya de alguna forma teníamos ya capturada. Anticipo, ojo con este concepto también, anticipo de clientes en el balance. El sistema lo considera ingreso acumulable. ¿Qué pasa? Y eso más adelante lo vamos a ver. Hay anticipos que sí son acumulables y habrá algunos anticipos que tal vez no pudieran ser acumulables. Hay que tener mucha precaución en esa parte. Más adelante lo vamos a analizar en específico en ese rubro. Pero bueno, a donde quiero llegar es que el rubro que dice ingreso, el rubro que dice como pasivo el anticipo de clientes, porque la técnica contable y conforme a las NIFs es un pasivo. Esa es la realidad, porque a eso nos lleva la técnica contable. Aun y cuando en fondo no es un pasivo, al contrario, al final del día eso se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en un ingreso acumulable para la empresa. La autoridad lo que hace es de forma automática incorpora la totalidad del anticipo como si fuera acumulable. Entonces ahí vale la pena que evaluar ese tipo de pasivos, y más adelante vamos a platicar, si no tendrían que ser acumulables por alguna razón, entonces evaluar su presentación en otros pasivos. De esa forma el sistema de manera automática ya no lo va a acumular. En el pasivo y capital contable aparece el concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital. Cuidado no capturarlo dos veces, uno es préstamo y el otro es capital. A ver, ¿a dónde quiero llegar con esta situación? Ustedes saben que los socios van haciendo aportaciones a la sociedad, por supuesto a la empresa. Ahora, esas aportaciones técnicamente se llaman aportaciones para futuros aumentos de capital y pueden suceder dos cosas. La primera, que esa aportación de capital en el momento no se esté regularizando o formalizando como debiera de ser por la operación, por tiempos, por muchas situaciones, pero el registro contable tiene que estar. ¿Por qué? Porque hay una afectación al banco.
y entonces lo tenemos que registrar en un pasivo. ¿Y eso a qué nos lleva? A que lo reflejemos como un pasivo. Ese pasivo es la promesa, pues sí, realmente es una promesa de que eso se va a capitalizar o se va a formalizar. ¿Sí estamos de acuerdo? Puede suceder esa situación, o la otra, ¿cuál sería? Que no haya efectivamente un cargo a bancos, sino que haya un cargo ¿a dónde? A los documentos por cobrar, a deudores diversos. ¿Específico quién? Los socios, porque el socio promete que va a aportar eso a la sociedad. Eso en muchas empresas sucede. Es una promesa por parte del socio donde se carga a deudores con abono, aportaciones para futuros aumentos de capital. Si se fijan, está en un pasivo, por supuesto, pero realmente no es un pasivo. O sea, nosotros no lo debemos, al contrario. El socio es el que nos debe a nosotros. Es una promesa de que lo va a formalizar o se va a formalizar dentro de la sociedad. Ahora, el paso siguiente, ¿cuál es? Cuando se logra la formalización. Se logra formalizar y entonces sí vamos ante un notario, y para proteger precisamente el patrimonio de los socios, lo que hacemos es, se incorpora esto que tenemos como aportación para futuros aumentos de capital, se va a incorporar ¿en dónde? En el capital contribuido. Si ustedes miran en la parte del capital contable, dice aportaciones para futuros aumentos de capital y forma parte del capital contribuido. Recordemos que el capital se divide en dos, capital ganado y el capital contribuido. Entonces, ojo con ese tipo de conceptos. Si lo estamos poniendo como pasivo, es que no hay una formalización aún, es la promesa por parte del socio de la aportación física que va a tener. Ahora, ya se formalizó. Conforme a las DIFs, ¿en dónde debe reflejarse? Debe reflejarse como parte del capital contable, en específico en el rubro de contribuido.